tarde con la ponencia del señor Efraín Rodríguez Rubio, doctor en Oceanografía de la empresa Ecopetrol, con su presentación titulada Uso de vehículos submarinos autónomos para la adquisición de información base para operaciones offshore y transmisión energética en Ecopetrol. El señor Efraín Rodríguez Rubio es doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción en Chile, cuenta con una estadía postdoctoral en Oceanografía Física de la misma universidad, es biólogo marino de la Universidad del Valle y ha sido profesor de cátedra en varias universidades del país, como la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Escuela Naval Almirante Padilla. Tiene más de 25 años de experiencia en ciencias del mar, prestando sus servicios en diversas instituciones nacionales e internacionales de carácter gubernamental y académico. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buen provecho, muy buenas tardes. Sé que estamos en una hora crítica tanto para ustedes como para mí. Pero quiero que esta charla sea un poquito más amena y transmitirles a ustedes tal vez algo que ustedes no conocen de Ecopetrol. Tal vez Ecopetrol no es conocido en temas de oceanografía ni temas que tengan que ver con el ambiente marítimo, pero yo sí les quiero dar una charla acerca de lo que vienen siendo los vehículos submarinos, llamamos los planeadores marinos, los vehículos autónomos Sea Gliders, para la adquisición de información oceanográfica, que tiene que ver con información que es base tanto para las operaciones costa afuera, desde el punto de vista de la industria oil and gas, como lo que tiene que ver ahora con nuestros nuevos horizontes de la transformación y de la transición energética, como son las energías renovables no convencionales. Lo que vamos a hablar hoy en día es una pequeña introducción de lo que es la data metoceánica. Metoceánica es básicamente una palabra acuñada en la industria. En la Armada generalmente se habla sobre el ambiente meteomarino o las condiciones meteomarinas. Nosotros en la industria llamamos como las condiciones metocean o las condiciones metoceánicas. De allí vamos a hablar un poco sobre esta información, para qué sirve, desde el punto de vista de la industria de oil and gas y la industria de los renovables. Vamos a hacer también una pequeña introducción a lo que son los vehículos autónomos subacuáticos y vamos a hablar un poquito sobre el potencial energético del océano, para finalmente presentarles un poco de ejemplos de cómo Ecopetrol está utilizando estas nuevas tecnologías y la captura de datos. Tal vez es una de las cosas más importantes que tenemos ahora como falencia a nivel nacional, es la información. La información es vital para cualquier tipo de planeación que tengamos, ya sea desde la industria de oil and gas como de la energía renovable. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de información o datos metoceánicos necesita la industria, desde el punto de vista de la industria tradicional y de la energía renovable, nosotros tenemos diferentes tipos de información en diferentes fases. La primera, que es lo que llamamos la climatología. La climatología básicamente son estos promedios multianuales con los cuales nosotros comparamos si hay lo que llamamos anomalías, si están algunas condiciones por encima o por debajo de las condiciones promedio del océano. Y con esto nos sirve ¿para qué? Para hacer los cálculos, por ejemplo, de fatiga en los temas de ingeniería, a los análisis también de tiempos muertos o el downtime, los destinos también cuando se trata de análisis de derrames de hidrocarburos o cualquier otro tipo de sustancia contaminante en el mar. El siguiente es lo que son datos extremos. Entonces aquí hablamos de la parte extremal. ¿Y para qué sirve esto? Para los típicos cálculos de periodos de retorno, los temas de diseño, tanto para plataformas oil and gas como para todo lo que se viene sobre todo en el tema de plataformas flotantes de aerogeneradores o cualquier tipo de energía no convencional que vayamos a desarrollar en el país, así como también condiciones extremales que deben ser tenidas en cuenta para operaciones, por ejemplo, como es el remolcado de diferentes tipos de artefactos. Y finalmente tenemos lo que llamamos ya la información tiempo real, es decir, prácticamente la información operacional. La información operacional para lo que tiene que ver con la llegada o la operación de mantenimiento de ciertos tipos de plataformas, parques eólicos, por ejemplo, también tiempo real para temas de derrames de hidrocarburos. Entonces, en este ámbito, la información se convierte en una fuente, digamos, de generación del poder analizar este tipo de información para poder generar también temas de condiciones de ingeniería, temas también que tienen que ver con los temas de regulación ambiental. Sin embargo,
el océano hoy en día y en lo que nos trae hoy la transición energética es qué potencial tiene el océano de generar energía. Entonces hacemos una diferenciación entre lo que es el potencial. El potencial de energía del océano la podemos dividir desde el punto de vista de diferentes fuentes de energía. La primera fuente de energía, que es tal vez la que más es la mejor distribuida a nivel del globo terráqueo, es la OTEC. La OTEC es básicamente lo que tiene que ver con la Ocean Thermal Energy Conversion, o básicamente lo que nosotros conocemos como el gradiente térmico. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros obtenemos es un gradiente que debe estar aproximadamente entre 20 grados centígrados entre la superficie y cierta profundidad en el océano. Eso nos va a permitir tener, digamos, un gradiente óptimo para luego, a través de un líquido refrigerante, evaporarlo y posteriormente generar energía a través de vapor. Este tipo de energía, como la OTEC, tiene el potencial de generar 44.000 terawatts hora, desde el punto de vista del potencial de energía oceánica. Otra de las principales fuentes de energía es lo que nosotros conocemos como el gradiente salino. El gradiente salino también es un potencial de generación de energía cuando tenemos fuentes de agua dulce y agua salada cercanas. El potencial en el océano lo tenemos más o menos tasado en 1.650 terawatt hora de energía. Y en el caso, por ejemplo, del oleaje, el oleaje tenemos aproximadamente unos 29.000 terawatts de energía. Todo esto es potencial. Cuando nos vamos a las zonas donde la marea es importante, ahí hablamos de lo que es la energía mareal, como el tidal stream, que es básicamente la energía de las mareas desde el punto de vista cinético. En este caso, las mareas tienen más o menos unos 1.200 terawatts de potencial de generación de energía. Pero cuando hablamos del potencial, también tenemos que hablar hoy en día de lo que está instalado, o sea, cuál es la realidad hoy en el globo. Desde el punto de vista de, vamos aquí atrás un momentico, de lo que tiene que ver con la marea. La marea, por ejemplo, hoy entre todas las energías oceánicas instaladas, estamos hablando de 535 megawatts. Si uno mira este valor versus el potencial, esto realmente no es casi nada. Y esto tiene muchos parámetros para poder analizar el por qué tenemos tan poca hoy en día instalación de aparatos que nos produzcan energía oceánica. Tal vez la que mayor está produciendo energía hoy es lo que conocemos como la energía que proviene de las mareas, pero las mareas que están confinadas, es decir, las que están bajo presas, y generalmente las tecnologías que son mucho más antiguas. En el caso de Francia, ellos tienen hace mucho rato desarrollado el tema de las mareas por bloqueo, que es el tidal barrage. Desde el punto de vista de los otros tipos de energía, estamos hablando de más o menos 13.2 megawatts. Esto se reparte entre la OTEC, la energía de oleaje, el gradiente salino y el tidal stream. Más o menos entre 0.23 megawatts, 2.31 megawatts, etc. Pero también hoy en día estamos mirando no solamente la energía generada propiamente por el océano, sino también de la interacción entre el océano y la atmósfera. Y en este caso nos referimos a la eólica offshore. Desde el punto de vista eólica offshore, pues tenemos un crecimiento, y este sí es un crecimiento muy importante. Estamos hablando que más o menos desde el 2010, estamos hablando de 3 gigawatts, es lo que estaba en capacidad instalada a nivel mundial. Hoy en día estamos hablando aproximadamente de más o menos unos 130 gigawatts. Al 2030 se prevé que vamos a tener unos 220 gigawatts de energía instalada, y al 2050 más de 1.000, esto básicamente es un tera de energía renovable desde el punto de vista de la eólica offshore. Pero entonces esta también se divide en dos: la energía eólica de lo que llamamos energía que se realiza cerca a la costa, es decir, lo que son la energía por temas de tecnología fija, y tenemos la energía también desarrollada por parques eólicos de tecnología flotante. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estamos mirando desde el punto de vista que nos ofrece el océano, desde el punto de vista de las energías no convencionales. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? O sea, aparte del dato que hoy estamos tratando de adquirir, que es tal vez la mayor falencia que hay en el país y en muchos países en Latinoamérica, lo que tenemos ahora es tratar de considerar diferentes tipos de mediciones in situ o en campo, con diferentes tipos de tecnologías y artefactos navales. Hablamos, por ejemplo, de las boyas, los arreglos subsuperficiales, boyas robóticas como esta es la boya Argos, o inclusive los mismos cruceros oceanográficos que se hacen regularmente en Colombia. ¿Y esta información para qué nos sirve? Para poder ser cotejada tanto con información satelital, la investigación que se hace en los centros de investigaciones, y además la inclusión de lo que son los modelos matemáticos. Modelos matemáticos para
predecir como para, digamos, ir hacia atrás en el tiempo, lo que conocemos como el hindcast, para poder tener, digamos, una validación, una verificación de estos modelos que nos permitan tener esa secuencia de datos que a veces la toma del dato in situ no nos alcanza. Por ejemplo, si ustedes van a decir que van a hacer un periodo de retorno de 100 años, en Colombia no hay ninguna estación ni meteomarina que tenga 100 años de duración. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan modelos matemáticos para tratar de reproducir en cierta época del año y ver la verificación, y esos modelos se corren hacia atrás para ver las condiciones en el tiempo, las condiciones históricas. Entonces, desde el punto de vista de Ecopetrol, en nuestra transición energética nosotros hemos desarrollado diferentes fases, como hoy lo explicábamos en el foro. Uno de estos frentes que estamos utilizando es conocer bien nuestro océano. Y sabiendo que tenemos aproximadamente un 45% de territorio marítimo, no es realmente, ¿cómo decirlo? Digámoslo así, es necesario tomar en cuenta el territorio marítimo versus el territorio que tenemos de nivel continental, porque es un gran potencial y ustedes lo vieron para la producción de esa energía. Entonces, en este caso, nosotros desarrollamos un proyecto que hoy está en curso que se llama Tecnologías para la generación de energía a partir de fuentes renovables. Entonces, este tiene varias facetas, donde nosotros estamos alineados a lo que nosotros hemos denominado la sostenibilidad con tecnología, apuntándole a nuestras metas del 2022 al 2024 en lo que son crecimiento rentable en el negocio, ¿sí? Esto es un negocio y hay que mirarlo, acelerar los esfuerzos de descarbonización y consolidar las sinergias en el segmento de transmisión y vías, porque no solamente es el potencial, sino también cómo lo vamos a transmitir, no solamente energía, sino también otros tipos de vectores, como viene siendo los vectores como el hidrógeno. Y con esto entonces nosotros nos hemos dado la tarea de ver qué tipo de energías tiene el océano, centrándonos básicamente en 1, la eólica offshore, 2, la radiación solar flotante, lo que nosotros denominamos, digamos, la energía fotovoltaica flotante. Ya conocemos normalmente los que las instalan en las presas. Ya en Colombia existen varias en Antioquia, pero no existe ninguna en el medio ambiente marino. Eso es un reto, porque las condiciones de oleaje y corriente también, nos lleva a unos retos tecnológicos bien interesantes. El otro es el que acabábamos de hablar, del gradiente térmico, conocido internacionalmente como la energía OTEC, que no solamente produce energía. Hoy, la charla que acaba de pasar hablaba sobre temas de refrigeración. La OTEC permite generar energía, a la vez generar agua dulce, y permite sistemas de refrigeración. Entonces, digamos que es un desarrollo bien interesante. El otro viene siendo la energía undimotriz, que es la energía del oleaje, y finalmente la mareomotriz. Entonces, considerando toda la integralidad de cada una de las fuentes, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar cada una de ellas, desde dónde está la fuente y cuáles son las tecnologías disponibles para su utilización. En este caso, entonces, el estudio lo que hace es verificar si las tecnologías están en un desarrollo tecnológico conocido como el TRL, si estamos en TRL 5, TRL 8, TRL 9, es comercializable. Lo otro que también lo vemos es desde el punto de vista si las fuentes están cercanas o no, y cada una de estas variables se mezclan también en modelos que tienen que ver con modelos financieros para calcular el costo de generación, el costo nivelado de energía de cada una de ellas. Entonces, este estudio ha sido integral a través de poder ofrecerle a la compañía unas potenciales fuentes de diversificación de esa matriz energética que hoy la tenemos en los temas de biocombustibles, en los temas de lo que viene siendo los paneles solares hoy en día instalados a nivel, digamos, de continentales en territorios donde Ecopetrol tiene su influencia, pero también vamos mirando entonces cómo estas energías de origen marino le pueden apalancar justamente el vector que tenemos como el vector energético del hidrógeno. Y ustedes saben que desde el punto de vista, y hoy se habló, uno de los principales, digamos, tópicos que se habla sobre el hidrógeno es la fuente de agua. Y la fuente de agua claramente en algunos sitios podrá ser muy abundante, pero a nivel del Caribe colombiano, donde se planean, digamos, desarrollar algunos hubs energéticos, no es realmente el recurso más boyante que tengamos en la zona. Entonces, el mar se convierte en una de esas proyecciones para poder mirar si este tipo de energía nos permite apalancar este tipo de desarrollos energéticos como el hidrógeno. Esta tarea la hemos venido haciendo más o menos ya casi 2 años.
¿Y qué es lo que hemos hecho? Este es, digamos, les voy a mostrar por cuestiones de tiempo una pequeña parte de lo que estamos haciendo. Este ha sido, por ejemplo, el cálculo del potencial energético desde el punto de vista del gradiente térmico y salino en ambos territorios, en el Caribe colombiano y en el Pacífico colombiano. Entonces, la tarea nuestra era verificar cómo estábamos con respecto a lo que es la densidad de potencia del gradiente de temperatura, pero también cómo eran la salinidad en cada una de las cuencas. Y esto pues entendiéndolo desde el punto de vista de los fenómenos oceanomosféricos que suceden. Esto yo creo que es muy claro para todos. Desde el punto de vista de la temperatura, tenemos aquí lo que normalmente conocemos como las zonas de surgencia en el Caribe colombiano, en la zona de La Guajira, por la velocidad de los vientos y los procesos que tenemos aquí, digamos, oceanográficos, físicos. Tenemos también esta temperatura que tenemos aquí en Panamá, que tiene que ver mucho también con temas de migración de la zona de convergencia intertropical, que nos permite tener aquí, y no sé si todos lo conocen, un jet de viento, que es el jet de Panamá. Y también, pues, algo que también es de alguna manera intuitivo, tal vez no para todos, es el Caribe es más salado que el Pacífico. Y lo sabemos porque el Pacífico precisamente llueve mucho, tiene o pasa gran parte del año cubierto. El potencial de energía, digamos, de fotovoltaica es muy reducido. Por eso el Caribe entonces sí se presenta como un potencial de generación de energía por gradiente salino, pero también porque tiene uno de los ríos con una descarga hacia el mar Caribe, tal vez la más grande de Colombia, que es el río Magdalena, y otras como vienen siendo el Canal del Dique, abajo también el río León en el Golfo Urabá, y algunos otros ríos que desembocan en el Caribe que tienen ese potencial de poder tener agua dulce y agua salada en un mismo sitio cercano. Porque en todas este tipo de energías, la distancia a la costa es un factor de incremento de costos, tanto en cableado submarino como en todo lo que tiene que ver con transporte marítimo, etc. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología que nosotros estamos utilizando, vamos a centrarnos en salinidad y temperatura. Entonces, en este caso utilizamos un planeador marino. Básicamente, ¿qué es un planeador marino? Es un instrumento, llamémosle un artefacto naval, que es autónomo, que tiene realmente su modificación de flotabilidad por cambios de gradiente de flotabilidad en el interior del artefacto. Y esto nos permite, sin propela, planear misiones con una ventaja que pueden ser misiones que pueden ser o duraderas más o menos unos 3 o 4 meses en alta mar sin tener un buque al lado. O sea que son totalmente autónomos, transmiten la información de vía satelital, ya sea por Iridium, Argos o el sistema que se elija, y tiene la ventaja de poder tener, digamos, información medida a lo largo de la columna de agua, no en solo un sitio como hacen las boyas, sino que puedes hacer transectos a lo largo de ciertas áreas. Desde el punto de vista de qué existe en el mundo, hay diferentes tipos de planeadores que también se conocen como los gliders, desarrollados por diferentes entidades de investigación a nivel oceanográfico en el mundo. Tenemos el Sea Glider, el Spray, desarrollado por Woods Hole, Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Massachusetts. Tenemos el Slocum y tenemos finalmente el Sea Explorer, que este es un desarrollo francés que tiene también la ventaja de que tiene pilas recargables, tiene una gran autonomía y además te permite, si ustedes ven estos sensores aquí, permite también la medición de corrientes, velocidad y dirección de las corrientes. Entonces, una vez nosotros hicimos un chequeo de cuál era la tecnología que existía, cuáles eran también las empresas que lo podían ofrecer y, digamos, pensando en qué información realmente nosotros necesitábamos. Por ejemplo, en la industria de los renovables, la detección de hidrocarburos o, por ejemplo, el tema de lo que tenemos como emanaciones naturales, tanto hidrocarburo como gas, es una de las, digamos, de los objetivos también que estos sensores pueden medir. Tenemos el monitoreo metoceánico, básicamente poder tener información de salinidad, presión, temperatura, corrientes, pero además otros tipos de información, por ejemplo, como es la acústica marina. La acústica marina hoy en día viene siendo importante porque necesitamos la línea base de ruido marino. Porque en el momento en que empiezan a haber desarrollos, digamos, subsea o otro tipo de plataformas, y no exista la línea base de ruido, entonces desde el punto de vista ambiental van a haber consecuencias. Realmente
si ustedes instalan algo, ustedes están contribuyendo al ruido, están aumentándolo o está dentro del estándar que está normalmente en las condiciones. Entonces, esta es una posibilidad que digamos, se aumenta utilizando este tipo de aparatos que no producen ruido. O sea, no tienen propelas que están haciendo ruido adicional. También tenemos otros temas que están conexos con el tema oceanográfico físico y es también la oceanografía biológica. ¿Cómo son los temas de productividad? El tema de clorofilas. También tener los temas de oxígeno disuelto. Otra es la exploración geoquímica del mar. Entonces, si tenemos gas como los metano, como los poliaromáticos, etc. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver si esto funciona aquí. Este es una muestra de cómo funciona este sistema, como el Sea Glider. En este caso es el Sea Explorer. Es básicamente un tipo de artefacto tipo torpedo. Tiene un sensor de profundidad, de proximidad a la profundidad, diferentes tipos de sensores, por ejemplo, como conductividad, temperatura y presión. Si ustedes vieron ahí también mide corrientes y la ventaja es que en el momento en que detecta el fondo, él automáticamente cambia su sistema de flotación, se endereza y luego hace un nado hacia arriba. Entonces lo que tenemos básicamente son como dientes, lo que llamamos el diente de tiburón, hace este tipo de nado y con esto podemos hacer diferentes tipos de transectas que realmente es muy beneficioso porque el costo de tener un buque haciendo un monitoreo oceanográfico es muy alto. En cambio, si ustedes utilizan esto, ustedes lo pueden tener meses y tomando muestreos en diferentes áreas con una resolución en columna de agua de muchas veces de centímetros. Entonces, ese es un tema, y no se los voy a decir a ustedes cuando hablen de cálculo de velocidad del sonido y las implicaciones que eso tiene en los temas de submarinistas. Entonces, este tipo de tecnología es bien interesante para la captura de información. Y lo que nosotros ahora utilizamos es viendo qué capacidades tienen estos equipos para hidrocarburos, clorofila, oxígeno disuelto, la densidad del agua, que es muy importante, y la temperatura. Entonces, es un vehículo autónomo que perfila la columna de agua, permite la recolección persistente de datos, son observaciones en tiempo real y casi real, porque uno programa cuándo sale el aparato a la superficie y además la información es bidireccional. Él envía información al satélite, pero ustedes le pueden enviar comandos y cambiar la operación. Entonces, desde este punto de vista, permite monitoreo de gran escala, monitoreo de largo plazo. Es realmente costo efectivo comparado con tener un buque oceanográfico en ciertas áreas. No lo reemplaza, pero se puede utilizar en otras áreas. Igualmente, permite dos tipos de configuración general. Uno que llamamos el oceanográfico, otro que, digamos, aquí tenemos el ADCP, o el correntómetro por efecto Doppler. Tenemos el famoso CTD. Tenemos los fluorómetros para poder tener estos cálculos de fluorometría desde el punto de vista de clorofilas, la detección de hidrocarburos y la detección de gases como el metano. El metano en este caso también se vuelve muy importante porque desde el punto de vista de estos procesos de descarbonización, siempre hablamos de las emisiones de metano en el continente y qué tipo de industria o qué tipo de fenómeno aporta metano. Pero a veces nos olvidamos que el océano, primero, es el que captura la mayor cantidad de CO2 en el mundo. Y que esto también no solamente captura, sino que el océano también tiene áreas donde emite CO2. Entonces es importante conocer dónde está emitiendo y dónde está capturando. Entonces son informaciones que desde el punto de vista del cambio climático hacen que estos equipos sean bien interesantes. Esto es un ejemplo de las misiones que tuvimos tanto en la zona de La Guajira, en el 2019, lo hicimos también en el 2020 en la zona del sur, al sur del Golfo de Morrosquillo. Si ustedes ven, estos son las navegaciones que hace, lo comparamos con toda la batimetría que tenemos. Entonces, es una información bien importante porque tenemos y podemos tener con algunos algoritmos la localización X, Y, Z, latitud, longitud y tiempo. Entonces sabemos dónde está constantemente este equipo. Otra de las cosas que hemos podido tener para estos temas de cálculos de energía es, las masas de agua, que son importantes porque al final son cambios de densidad y estos cambios de densidad, dependiendo de dónde vienen, de acuerdo a esta, la generalidad de las corrientes oceánicas, pues nos permiten saber
donde pueden tener, digamos, cambios fuertes de densidad que al final también, producto con las mareas, pueden producir olas o ondas internas. Y esto es algo que en Colombia no lo conocemos mucho. Ahora más adelante se los voy a mostrar aquí. Y es que esta es una misión que tuvimos y pudimos detectar resuspensión, y esto, por ejemplo, les da a ustedes la idea de lo que son deslizamientos submarinos. Entonces, con esto, nosotros lo que estamos haciendo es estudiando lo que se llaman las geoamenazas. Entonces, básicamente es una información que nos permite tener no solamente salinidad y temperatura, sino información para todo el tipo de diseño e infraestructura, porque donde haya deslizamientos, pues es necesario tenerlo. E igualmente, información que nos va a permitir conocer corrientes, tanto a lo largo de todo el transecto de superficie. Nos permite también tener las detecciones de gas, nos permite también tener comparaciones del tema de biológicos comparados con satélite, etcétera. Y todo este tipo de información nos permite entonces tener, en este caso de corrientes, información para saber si los diferentes tipos de tecnología, por ejemplo, como las mareomotrices, sirven o no sirven de acuerdo a las velocidades. Entonces, en general, esto es lo que yo les quería mostrar. Esto es lo que pasa, esto es una mordida de tiburón real que tuvimos con los equipos. Esta es la interacción de estos equipos con la naturaleza, es algo que no podemos evitar. Y pues era parte de lo que quería mostrarles hoy, de cómo nosotros tenemos un estudio que nos permite ir más allá del conocimiento naval y el conocimiento oceanográfico en el país y cómo podemos contribuir a la transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Señor. Ingeniero, muchas gracias por la información. Es una buena iniciativa. Obviamente optimiza recursos, sobre todo con el tema de mantener un buque con su tripulación y todos los costos asociados, pero son equipos muy costosos. Nosotros aquí en Colombia con nuestra Dirección General Marítima hemos estado haciendo pues un estudio para poder adquirir estos mini UAVs submarinos para hacer esos apoyos a la investigación, pero son supremamente costosos. Su mantenimiento también y el alto nivel de fatalidad por accidentes pues se vuelve un riesgo. Entonces, pues la primera pregunta va enfocada a si la inversión versus la producción, digamos que ya alcanzó el factor de equilibrio económico. Y lo segundo es, a nivel nacional, no se ha empezado a trabajar en desarrollar nuestros propios equipos submarinos. Se lo pregunto porque hace muchos años, en conjunto con la Universidad Industrial de Santander, la UIS, estuvimos trabajando nosotros a nivel maestría en un prototipo del primer UAV submarino para inspección de plataformas para Ecopetrol. Era un proyecto que Ecopetrol patrocinaba a la UIS, pero como le puedo decir, eso lo vinimos a trabajar hace más de 10 años con el doctor Borras en la universidad. Entonces, ¿por qué no siguió la evolución a que en estos 10 años de pronto pudiéramos ya tener algo mejor? Pues no de pronto competir con Cosber y demás vendedores de estos UAVs, pero sí ya nuestro producto nacional. Esas son las dos preguntas. Gracias. Correcto. Bueno, la primera, nosotros no compramos la tecnología, sino que es más costo-beneficio arrendar. Entonces, arrendar, ¿qué te garantiza desde el punto de vista de la compañía? Que estás cubriendo que hay personal técnicamente capacitado y con experiencia para controlarlos, disminuyendo el riesgo de la pérdida justamente de los aparatos, y que además, en el momento en que tú alquilas los equipos, los alquilas mano en llave. O sea, que ellos te ofrecen absolutamente todo, ellos corren con el riesgo de que se les pierda, y nosotros realmente lo que le decimos es, yo necesito información así, 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 a tales profundidades, con tal resolución. Entonces, ellos nos permiten, digamos, esa estrategia, llegar a disminuir esos riesgos y esos costos. Porque hoy en día, en el desarrollo, digamos, de las actividades costa afuera de Colombia y en general de Ecopetrol, pues no se presta para ir a comprar una flotilla de este tipo de cosas cuando se utilizan
muy de vez en cuando. Lo otro que efectivamente sí se ha hecho, pero no con la velocidad que todos quisiéramos, es el desarrollo de la tecnología propia. Entonces, existió ese, y creo, si no estoy mal, no sé si es una OB o un ROE, pero creo que era un ROE. Antes de eso empezamos con una OE. Porque no existía en el país nada de esa tecnología. Correcto. Realmente lo que se buscaba era un vehículo submarino que bajara y inspeccionara las bases de las plataformas y indicara en qué condición estaba. Exacto. Entonces, en ese caso era un ROE, que es diferente al AV. Con la WIS sí alcancé a conocer ese proyecto, pero luego hubo una convocatoria de Ecopetrol con Colciencias, donde salió un proyecto de fortalecimiento de la robótica submarina en el país. Ese proyecto permitió, eso se realizó con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y la Universidad Nacional de Medellín. Y con eso se desarrolló un ROV con capacidad de descenso de 500 metros. Se llama Pionero 500. Ese ROV se probó inclusive en plataformas de DIMAR. Lo bajamos en ciertos lugares para hacer las pruebas y es un diseño netamente colombiano. Ingenieros de la universidad desarrollaron los sistemas de propulsión, los sistemas de localización. Hay cosas que hay que sí que compararlas, integrarlas porque no tenemos todavía esa capacidad de desarrollo, pero se logró tener un ROV nacional. Pero como casi siempre pasa, tiene un desarrollo tecnológico hasta cierto punto y hace falta ver cómo se puede seguir financiando a futuro esos tipos de desarrollos, porque no todo lo puede hacer la industria. Entonces también hay que buscar otras formas de alternativa para que esos proyectos surjan. Hoy en día tenemos la red Econova que permitiría de pronto hacer ese tipo de sinergias. Cuando se creó el Pionero 500 fue el primer ROV colombiano que lo tenemos y es un orgullo nacional, porque ahí teníamos inclusive algunos ingenieros aeroespaciales que se incluyeron y hubo desarrollo de software, desarrollo tanto también de las espumas, flotabilidad se hizo en tanques, hubo misiones tecnológicas en Noruega, en Alemania, eso lo hicieron más que todas las universidades y nosotros hicimos más el direccionamiento de lo que queríamos, cómo se debía. Y hoy en día, pues, desafortunadamente no son esfuerzos que sean continuos en el tiempo, ojalá lo fuera. Yo sé que la Escuela Naval tiene también algunos desarrollos. Hay un desarrollo que es una patente que se desarrolló en conjunto con Ecopetrol y la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una carcasa de un AV, con un diseño, pensando digamos, en el diseño normal de los animales marinos, optimizado, y ese diseño sí se patentó. Falta es la siguiente fase, bueno, cómo llegamos a un desarrollo tecnológico mayor, cómo llegamos a un prototipado rápido, cómo llegamos a hacer pruebas piloto en ambiente relevante para que su TRL vaya avanzando. Esfuerzos los estamos haciendo, pero no lo suficiente, pero estamos pensando en el desarrollo del país, en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta, Capitán Ciado? Buenas tardes, yo soy el capitán de fragata Ciado, soy el jefe de material de la DIMAR. Con respecto a la exploración o todos los análisis que se hacen para el tema de exploración offshore, hay una situación que no sé si está también el plus que debe vender la industria en el desarrollo tecnológico de los equipos, que es el análisis de los datos. Todavía estamos muy amarrados a empresas extranjeras con ese análisis de los datos y eso va amarrado también al tema de que personas extranjeras deban venir a acompañar las campañas. Y eso aumenta mucho los costos. ¿Cómo están manejando esta parte? Correcto. Nosotros ya llevamos cerca de 4 años construyendo en el instituto, en el ICP, fortalezas justamente para el análisis de todos esos datos. Entonces, viendo que efectivamente muchas de las empresas extranjeras venían a analizarnos a nosotros las condiciones metoceánicas, nosotros hicimos un desarrollo inicialmente en acompañamiento con las universidades. Hubo una aplicación de modelos, luego desarrollos, por ejemplo, para lo que viene siendo el análisis de información histórica. Tenemos hoy modelos también que nos permiten hacer HINCAS, verificaciones con los datos que se adquirieron. También, inclusive con DIMAR, sacamos un atlas, que fue el Atlas Oceanográfico de Colombia,
que reunió todos los cruceros oceanográficos de DIMAR, y ahí lo que se hizo fue el análisis y el control de calidad de cada uno de esos perfiles que se hicieron. O sea, sí se ha trabajado y cada vez quisiéramos tener mayores capacidades. Yo realmente quisiera tener más gente de mar en Ecopetrol para poder fortalecer esos análisis y tal vez es un sueño, pero hasta ahora lo hemos logrado, sobre todo dándole a entender a la compañía de que tenía una fortaleza interna para poder desarrollar esos análisis. Yo fui DIMAR por 7 años y conocí muy bien cómo era yo fui jefe de datos oceanográficos nacional y conocía qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, y qué tipo de información es la que nosotros necesitamos. Normalmente, la información que necesita, por ejemplo, la ingeniería no es necesariamente la que normalmente se hace en un crucero oceanográfico normal, un ERFEN o los que nosotros hacemos normalmente afuera. Entonces, tienen que ser mucho más precisos en cómo se toma, con qué tipo de sensor y por cuánto periodo de tiempo. Pero sí necesitamos a futuro una mayor interacción. Hoy, inclusive con DIMAR se ha fortalecido mucho. Tiene un sistema de mediciones que el país lo necesita más boyas, por ejemplo. Tenemos una serie de tiempo muy cortas y ojalá pudiéramos hacer un relacionamiento mucho más sencillo, porque cuando creamos en su momento con DIMAR el Banco Nacional de Datos Oceanográficos, pues se creó el tema de, bueno, compartamos datos, y eso no ha sido tan fácil. Entonces, sí necesitamos un tema de adquisición de más información, que nosotros tengamos las capacidades, tanto en las diferentes escuelas de formación, la Tecnológica de Bolívar con sus ingenieros navales, la misma DIMAR tiene, la Escuela Naval ha sacado sus oceanógrafos. Hoy tenemos, inclusive creo que la Universidad de Antioquia tiene los ingenieros oceanográficos que los está sacando, ¿cierto? Entonces, nos hace falta también fortalecer inclusive otro punto adicional, que es el análisis de los datos meteorológicos marinos. Porque uno pensaría, y casi siempre cuando uno habla con el IDEAM, que es la institución nacional, siempre hay un gap de información que el marino es el que tiene la mayor experticia en la condición de haberlo vivido y sentido en el mar. Y no es lo mismo cuando el meteorólogo en tierra, que siempre ha estado viendo la meteorología continental, se enfrenta a este tipo de cosas. Entonces también necesitamos un fortalecimiento en ese sentido. Nosotros como compañía tratamos de hacer lo que se pueda desde el punto de vista ahora justamente de Econova. La idea es empezar a hacer innovación abierta en diferentes áreas. Ojalá esto se fortalezca y el centro de investigaciones pues, pueda tener a futuro mayor gente de mar que nos permita ir creciendo en estos análisis. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Es hora de hacer la entrega del reconocimiento por parte del señor capitán de navío Juan Francisco Caicedo Valencia, director de mantenimiento de la Armada de Colombia. Estimado doctor Efraín Rodríguez, primero que todo agradecer la buena disposición de contribuir en este Congreso Internacional de Ingeniería y Mantenimiento Naval. Por supuesto que estas informaciones de nuevas tecnologías como los equipos autónomos, sobre todo los subacuáticos, que para la ciencia ha sido un gran reto, sobre todo en la transmisión de datos, porque cuando se sueltan del cable es mucho más compleja el manejo de los datos. En ese sentido, esta información hoy nos aporta y nos nutre de conocimiento y sabemos ya a partir de esta importante conferencia qué tecnología tenemos en el país. Muchas gracias. Hago entrega de este presente que representa pues, ese agradecimiento de parte de la Jefatura de Material y la Armada Nacional. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.